Eliseo y Naamán. Amén. Estoy intentando modernizarme un poco con el aparato este y no estoy alcanzando lo que he querido, pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Ya iremos aprendiendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos se encontraron? Amén. Amén. Entonces leemos todos juntos. Y dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea que era valeroso en extremo, pero había una discapacidad en su vida. Y de eso vamos a hablar en esta noche, de las discapacidades de mi vida. Vamos a poner primero las discapacidades de mi vida. Entonces empecemos a examinarnos en el principio del mensaje. ¿Cuál es la discapacidad que detiene mi vida? Aquí habla que él era valeroso en extremo. Era una persona que estaba en un lugar de privilegio. Era un general, era una persona que en aquel entonces decía: este vive y este vivía. Decía: aquel muere y aquel moría. Era una persona que, dice la Biblia aquí mismo en el primer capítulo, dice que Jehová le daba la victoria. Pero la Biblia no dice que él era un gran orador, ni que estaba en un templo, ni que hacía un altar, ni que adoraba, ni que descendía fuego, ni que era profeta, ni que era un seguidor de Jehová. Pero dice que Jehová le daba la victoria. O sea, era un hombre con un corazón diferente a los que habitaban alrededor de él. Era un hombre que en alguna u otra forma él buscaba. Y Dios respaldaba lo que él buscaba de una u otra manera. Él, estando en la situación que estaba, él buscaba hasta cómo salir de ella. Y ahora cuando avancemos en la lectura lo vamos a ir viendo. Que él iba siempre buscando cómo salir de ella. Y Dios había puesto las personas, las condiciones, los tiempos y los momentos exactos para que este hombre alcanzara la sanidad de parte de Dios. Amén. Amén. Así que miremos con atención siempre quién se nos acerca, cuál es la intención, cómo es la forma, cómo nos habla, cómo nos trata, porque en esta historia, relatarla toda, veremos de la persona que rodeaba a Naamán, puesta mismo por Dios, y no todas puestas con la mayor de los gozos y de las alegrías, algunos llevados de mala forma por su fuerza. Amén. Y dice en el versículo 2, y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ya entrando en el versículo 4. Dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Siria. Y salió pues, y llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10.000 mudas de tidos. Si alguno me quiere ayudar, mire que no hay problema. Tomó también, dice, cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, entrando en el 8, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rajado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué habéis rajado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. En el 10.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lava 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo hacía para mí. Saldrá él luego y estando en pie, e invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará sus manos y tocará tocará el lugar y sanará la lepra. En el 12. Andaba y Farai, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaban, diciéndole: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volviendo el varón de Dios, y él y toda su compañía, se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, que te ruego que recibas algunos presentes de tus tierras. En el 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía en aceptar alguna cosa, pero él no quiso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y a tu palabra, Señor amado. Gloria. Y ahora vamos a entrar un poco en el mensaje. Hablamos que Naamán, como dije en principio, era un hombre con autoridad. Era un hombre que no estaba acostumbrado a ser despreciado y a no ser escuchado. Era un hombre que donde él se paraba, ahí la gente tomaba cierta postura y cierto temor para presentarle. Aún habían medidas de cómo hablarle, aún habían formas de cómo hablarle, pero este hombre tenía una discapacidad en su vida. Y la discapacidad, la primera que la vio y que se tuvo temor de ella y que estuvo compasión y que estuvo misericordia y que supo perdonar en esta historia, es la muchacha que no tiene ni nombre en la historia. Porque dice aquí Naamán al rey, cuando está, dice: una sierva que ha sido capturada en Israel, que ha sido llevada. En ese entonces las personas no eran llevadas de la mejor manera, ni eran llevadas con amor ni con cariño. Su familia posiblemente hubiera sido asesinada, matada, destruida. Su familia hubiera sido masacrada, pero ella en su corazón, en lo profundo, guardaba el amor, guardaba el temor. Ella, yo creo que cuando hablaba con aquella mujer que le servía y ella venía ahí y le decía: Sandra, toma un té, y la veía congajada y la veía triste y la veía mal, le decía: Sandra, vos sabés que en Israel, en la tierra donde yo me crié, allá hay un hombre que es varón de Dios, que ese hombre, la presencia desciende sobre él y ha sanado y ha golpeado las aguas y el mar se ha abierto, y ella seguía aún con un corazón sano. ¿Y cuánto nos cuesta muchas veces, por la más mínima y pequeña pavada, mantener el corazón sano, seguir hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo me cuesta a veces hablar de lo que Dios hizo en mi vida? Cuando Dios me ha sanado de cáncer, me ha restaurado, me ha sacado de la calle, me ha dado una familia, me ha dado un negocio. Pero cuando algo cae mal, cuando algo lastima, quema, se hace una llaga en la cual no nos deja hablar. Pero esta muchacha, yo quiero pensar, a mí me gusta un poco imaginarme la historia, ¿no? Entonces me la imagino a ella cuando veía a este hombre y veía a esa mujer acongojada, a pesar de que era una rehén de la situación, era un botín de guerra. Era una sierva excelente, no de ella, sino de Dios. Porque su corazón se mantenía sano. Y ella le dijo: si tan solo fuera, no le dijo: lleva riqueza, lleva bienes, conduce esto, lo otro, tan solo fuera, donde el varón de Dios, donde hay sanidad. Y a veces lo que nos falta es lo que nos quedamos. Si tan solo viniéramos a la iglesia, si tan solo habláramos con Dios, si tan solo cumpliéramos con lo que Dios nos dice, si tan solo le entregáramos nuestro corazón en tal manera que nada nos pueda dañar, ni lastimar, ni separarnos de la presencia de Dios. Ella estaba en una casa donde era humillada, donde se le decía: andá, serví, después come vos. Ella estaba en una casa donde era lastimada, pero ella mantenía la forma.
Ella seguía hablando de lo que Dios era capaz de hacer. Ella seguía pensando en lo que Dios podría hacer. Y la joven esclava, dice la palabra, que esta jovencita le decía a ella, le decía a él, y yo quiero pensar que no se lo dijo una sola vez, porque dice que él un día tomó consejo. Entonces no lo había dicho una vez sola. No vino un día y le dijo, che, Sandra, tal cosa, no. Dice que él un día vino y tomó consejo. ¿Sabes qué? Quiero pensar que le caía cada vez que ese hombre entraba por la puerta y se tenía que ir, ya que no podía quedarse en su casa junto a su mujer. Era un hombre de valor, era un hombre valiente, era un hombre fuerte. La discapacidad que frecuentaba su vida no lo hacía descender para dejar de pelear las batallas y para dejar de ver a un pueblo en libertad. Aún en sus peores momentos, él iba y peleaba. Aún en sus peores momentos, él se enfrentaba al enemigo, él se enfrentaba al dolor de su cuerpo, él se enfrentaba a la desesperación de la forma en que me siento, a la que ocupo. Y así estamos a veces. Así estamos a veces. Así estamos a veces. Y no queremos venir, no queremos llegar, no queremos predicar, no queremos cantar, no queremos danzar, no queremos atender al que tiene más necesidad que yo. No queremos hacer nada porque estamos en esa posición. Pero dice que esta joven, yo quiero pensar que estaría llena de compasión. Estaría llena de compasión. Por más que ella era una esclava en esa casa, cada vez que veía a su ama llorando, cada vez que lo veía a él, se llenaba de compasión y la misericordia le saltaba por los poros. Y a veces decimos, no, claro, que se maneje, yo ya lo hablé 3 veces, ¿no? Ya lo hablé demasiado, ¿no? A lo que yo 4 veces que le explico lo mismo, si no entendió, que se joda. Esta estaba llena de misericordia, estaba llena de compasión. El Espíritu Santo actuaba en ella cada día. Ella no se soltaba de la mano del amor. Ella no se soltaba de que si esto va a mi iglesia, si eso le habla a mi pastor, hacia se le enseña la palabra, puede cambiar su vida. Pero dice que Naamán fue frente al rey, fue a frente a quien él veía como autoridad, a pedirle el permiso para ir a ese lugar, y fue, y allá le dio las cartas al otro rey y todo, ¿no? Y me encanta cuando Eliseo se entera de lo que sucedió. Nadie fue y le dijo a Eliseo, che, Eliseo, te vamos a mandar a Naamán para vos porque no, ¿sabes qué? El rey no puede hacer nada y él te está buscando ocasión para... No, la Biblia no dice eso, dice que cuando Eliseo escuchó, le dijo, ¿por qué hiciste eso? Mandar. ¿Sabes qué? Como hijo de Dios, cuando ves una necesidad tenés que actuar. Amén. Tenés que actuar. Amén. Está bien orar, pero hay que actuar también. Amén. La oración va acompañada de actuar. Todo va acompañado de la fe, como hijos de Dios, como cristianos que somos. Creo que somos una iglesia madura. Todos de una u otra forma conocemos la palabra y conocemos los efectos de la misma. Amén. ¿No, verdad? Pero hay momentos en los que hay que actuar. Estoy en oscuridad, estoy en tinieblas, estoy en luz, estoy atravesando un momento espantoso, hay que actuar, hay que orar, pero hay que seguir, dice la misma palabra, es la que dice en el Salmo 119, 105, dice, lámparas a mis pies y lumbrera, su palabra, lámpara, no te está hablando de que estás viendo al horizonte, estás viendo los pies. Estás viendo en donde estás caminando, es lumbrera a mi camino por aquí hay una ruta muy larga para llegar a Montevideo. Quiero pensar que todos en uno u otro momento fueron en una noche muy oscura o con neblina y buscamos esa franjita blanca que lleva la ruta y sobre esa franjita vemos de poner la rueda porque esa es la que nos va guiando. ¿Y qué tal cuando hay un desperfecto en la ruta, una reparación y la franjita se perdió y nos sentimos en tinieblas y tenemos que aprender a caminar en la oscuridad? Porque van a venir momentos muy oscuros en nuestra vida si ya no hemos atravesado varios. Van a venir momentos donde el tiempo va a ser difícil y vamos a necesitar de la presencia de Dios. Vamos a necesitar pensar que en mi iglesia, pensar que... Y a veces callamos. A veces como hijos de Dios no hablamos, no actuamos. Sabemos quién es el que tiene la solución. Sabemos que el Espíritu Santo sigue actuando. Sabemos que la mano de Dios no se ha cortado. Pero nos ocultamos.
nos quedamos quietos, nos quedamos callados, nos resistimos al silencio y así nos volvemos un esclavo de nuestros propios pensamientos, de lo que sentimos y de lo que nos parece que estamos viviendo. ¿Y sabes qué? Dios siempre, siempre va a dar la salida. Porque la misma palabra es la que dice que junto con la prueba da la salida y que no es la prueba más grande en la que podamos recibir. No sé qué ha pasado, qué va a pasar o qué viene. Pero hace una semana que estoy y yo voy a predicar otra cosa. ¿Saben qué? Siempre venía lo mismo. Siempre venía lo mismo. Venía este hombre leproso. Hay otras historias de leprosos. Acá en Reyes 7:16 creo que, o el 7, ahí dice que habían otros leprosos que estaban en la puerta de una ciudad, esperando a morir. Una ciudad que no tenía comida, que no tenía nada, que no había más alimento, y ellos dicen, bueno, estamos aquí en la puerta o entramos aún para que nos maten. Ya eran hasta suicidas en su pensamiento. Porque la lepra, cuando toma nuestra vida espiritual, nos lleva hasta lo más bajo. Y el diablo nos quiere matar. El diablo nos quiere matar. El diablo no quiere que sea feliz. El diablo no quiere que tu matrimonio persista y que tu vida persista y que tus hijos se críen con papá y mamá. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Así lo declara la palabra. Entonces la lepra a veces nos lleva a tal grado de confusión que ya no sabemos qué hacer. Pero ¿sabes qué? Esos 4 leprosos o 3 trajeron la salvación para toda una ciudad. Dios puede usar un hombre con lepra. Dios puede usar un hombre que lo levantó del alcohol, de la droga, que lo levantó de ser un golpeador, que lo levantó de... Yo a veces le digo a gente que yo anduve 10 años requechando. 10 años agarro el caballo. Son muchos años para andar pidiendo comida puerta a puerta, son muchos años para andar comiendo recortes de pizza. Pero cuando la lepra se fue, la vida acá. Amén. ¿Saben qué? Aquí en Amán seguimos hablando y dice que él fue a donde Eliseo, ¿no? Y él esperaba todo un espectáculo porque él era un hombre que estaba acostumbrado a que por donde él pasaba cosas sucedían. Por donde él pasaba la gente lo aplaudía y lo felicitaba. Y ahí viene Naamán, pero la lepra lo consumía. Ahí viene fulano, pero la lepra lo consumía. Pero él estaba acostumbrado a ver todo ese espectáculo. Por eso la gran molestia, el gran enojo de él es porque él no coincidía ser menos de la imagen que él mismo tenía de sí. Entonces él dice que yo esperaba que él saliera y que hiciera un gran espectáculo. Y yo creo que si Eliseo era uruguayo, le decía a Jessy, andá a plantar unos matecitos dulces ahí, una galletita y decir a él, ya cuando salgas para afuera ahí, a buscar 3 ramitas o 4 o 5 de cómo esto que le ponemos al mate que tenemos en casa de cedrón, ¿viste? Ya ahí cuando me traiga la ramita de cedrón para adentro, decirle a este que se vaya 7 veces en el río. Yo creo que le debe haber dicho así. Así más o menos le habrá dicho, ¿no? Andá a decirle, dice que vaya para el río y que se bañe 7 veces. Y Jessy, viste como era medio, porque ahí vos ves la historia también de Jessy, ¿no? Y ves la historia de esta joven, ¿no? Ves una joven que fue capturada, golpeada, llevada por la fuerza, pero cada vez que ella veía una situación, intercedía como hija de Dios. Cada vez que ella veía a uno con hambre, le daba un plato de comida. Cada vez que ella veía a uno sin championes, decía, che, vamos a hacer una cuenta entre todos, vamos a comprar un par de championes ahí, y vaya a comprar un par de championes. Vos ves ahora que cada vez que veía una necesidad, ella intercedía. Y vos ves que cada vez que ella veía la opresión en el corazón, le decía, escuchame, Dios es el que salva, Dios es el que restaura. Andá donde el varón de Dios, que es la única esperanza que tenés, para que tu vida cambie, para que seas restaurado y sanado, para que puedas ser un hombre nuevo. Y ahí vemos a Jessy, ¿no? Un hombre que veía milagros, un hombre que andaba con Eliseo todo el tiempo, un hombre que vio el milagro de Naamán. Lo vio venir leproso y lo vio venir limpio, pero no quería. Su corazón no estaba en la misericordia. Su corazón no estaba, porque acá vemos cómo termina la historia de Jesús. Porque siempre que predico algo me gusta leer desde el principio hasta el final. Me gusta leer, a veces cuando predico el Nuevo Testamento, me gusta ver 2 o 3 capítulos para atrás de dónde venía Jesús. ¿Qué hizo Jesús antes de hacer la alimentación de los 5.000? ¿Qué hizo Jesús antes de entrar a la ciudad? Y venía la viuda ahí con el cajón y él puso la mano sobre el cajón y le dijo al niño, y el niño despertó. ¿De dónde venía y para dónde siguió? Porque ahí está la esencia.
Ahí está el secreto. Y es lo que este muchacho Jesse no podía ver. No podía ver la gloria de Dios aunque dormía con ella. No podía ver la gloria de Dios aunque la tenía al lado. No podía ver la gloria de Dios aunque el tipo estaba todo el tiempo al lado de él enseñándole, instruyéndolo, leyéndole, viendo. No podía verla. Su corazón estaba entregado a los bienes, estaba entregado al mundo, estaba entregado a otras cosas. Yo digo, qué triste cuando Jesse allí en el versículo 7 y poquito habla con el rey y le dice, aquella viuda que fue y se echó y resucitó a su hijo, cuando le habla de la tsunami. Bueno, Jesse sabía todas las historias, de la primera hasta la última, pero no aplicaba ninguna. Y a veces nos acostumbramos a vivir como él. No sabemos todas las historias, pero no aplicamos ninguna. Mi mujer me habla en mi casa, me quieto. ¿Te sentís mal? Bueno, joder, yo no te mandé a sentirte mal. Bien. ¿Por qué me dejaste la toalla acá mojada? No te digo todos los días que no la apoyé en la orilla de la cama, che. Y yo, yo qué sé, viste que no sé qué. Sacá esa toalla acá inmediatamente. Porque ya los grises corren a un lado, para el otro. Pasa el gato, lo corre, el perro lo patea. ¿Sabes qué loco que estoy? Es porque no entendimos nada, estamos como Jesse. Estamos como Jesse. Sabemos todo, pero no aplicamos nada. Sabemos todo, pero no aplicamos nada. Pero dice que este hombre, cuando salió de la presencia de Eliseo, se fue enojado. Y una vez más los siervos, una vez más los del pueblo de Israel, los que sabían la gloria de Dios, los que le servían, los que andaban alrededor de él. Mira bien de quién te rodeas, tenés cuidado en el trabajo, tenés cuidado en cada lugar que frecuentás, de quién te rodeas, cuál es el consejo, qué es lo que te dicen. Dicen, sí, perfecto, vos tenés razón, estás loco, ¿cómo te va a mandar este a ese río? ¿Cómo te va a hablar este a vos así? ¿Cómo te va a hacer eso? Y así estamos de gente hoy. Hoy estamos llenos de gente. Como dice Naamán, ¿acaso no hay mejores ríos? Hoy estamos llenos de gente que está cada 3 meses y dice, ¿acaso no es mejor allá? ¿Acaso no es mejor aquel? ¿Acaso no predica más lindo aquel? ¿Acaso que cuando aquel pone no se siente la unción? Gente que quiere correr de un lado para otro, menos a donde Dios lo pone, donde Dios lo planta, donde Dios lo manda. Gente que no quiere entrar al agua porque está parado en su capricho, en su arrogancia, en yo soy, en a mí no me va a mandar una mujer, a mí no me va a mandar un tipo, a mí no me vas a venir a decir cómo tengo que hablar o lo que tengo que hacer. Estamos llenos de gente que actúa de esa manera. Llenos de gente que no tiene la capacidad de decir, no, yo estoy mal. Yo me equivoqué. Yo le erré el camino. Hoy estamos llenos de esas personas. Como él dice, no, ¿acaso que no era mejor esto? Bueno, si él sabía todo lo que era mejor, ¿por qué no fue lo que era mejor? Si ya sabía, ¿no? Ya sabía. Si él dice que todo era mejor. Pero ¿qué pasa cuando probamos con Dios? ¿Qué pasa cuando probamos de obedecer? ¿Qué pasa cuando probamos que nos dijeron hacer tal cosa o hacer la otra? O cortar la relación con esta persona que vas a terminar mal. O Dios me mostró lo otro. ¿Y qué pasa cuando lo hago? ¿Qué pasa cuando lo hago? ¿Qué pasa cuando a mí me predicaban y yo seguía? Y yo, por ejemplo, fui un tiempo borracho a la iglesia y entraba y salía borracho siempre. Y me decían, Mauricio, dejate de juntar con fulano, dejate de juntar con vengano. Los veo como cuervos rodeando tu vida, tu casa. Veo una prosperidad para tu vida. Veo que Dios tiene grandes planes para vos, pero a mí yo me parecía que lo mejor era seguir mi situación. Pero ¿qué pasa cuando probamos? ¿Saben qué? El único que conversó con Jesús y fue triste fue Juan. Dice la Biblia que él se fue triste. Conversó. Y el Señor le dijo, tienes que hacer esto, aquello, lo otro para obtener la vida eterna. Y él dijo, Señor, todo esto ya lo he hecho. Y le dijo, bueno, y ahora vende todo tu bien y dáselo a la pobre. Y dice que él se fue triste. Hermano, cuando no obedecemos a Jesús, cuando no obedecemos la palabra de Dios, siempre vamos a salir tristes. De repente no puede pasar en el primer momento, pero va a llegar en un punto donde tu alma se va a entristecer, donde tu espíritu se va a apagar, se va a entristecer, donde tú te vas a empezar a apagar de a poco, porque lo mejor es donde Dios te manda. La sanidad está donde Dios te manda. La restauración está donde Dios te manda.
La carne se regenera donde Dios te manda. Cuando hablo de regenera, hablo, la carne se educa. Porque nosotros debemos de educar a nuestra alma. Nosotros debemos de educar a nuestra alma. Mira, yo vengo de una familia de 9 hermanos. Son 3 mujeres y 6 varones. Mi padre era alcohólico, un hombre súper violento. Nos criamos como pudimos. Cuando nosotros cumplíamos 15 años, mi padre nos llevaba a los lugares donde los hombres hacen más hombres. Cuando teníamos 16 años, en mi casa vos podías empezar a tomar lo que quisieras. Vino, cerveza, vino, sidra. A los 20 años ya era alcohólico. Ya tomaba las 24 horas. Nunca me tocó estar preso, pero este cuerpo guarda puñaladas, palizas brutales, 2 derrames cerebrales, tiros. Y de todo eso Dios me guardó. Amén. Y de todo eso pude ver la mano de Dios. Pero la pude ver ¿cuándo? Cuando obedecí. Yo a veces pienso y digo, pensá cuando tenía 16 años una mujer me predicó en la mamá, mirá vos, pensá cuando tenía tanto, pensá que una vez prendí la radio, pero pensar que una vez pude llegar al agua, pensar que una vez pude entrar y decir, Señor, perdona, Señor, lava mi vida, Señor, límpiala. ¿Saben que hay una historia de un leproso en el libro de Lucas que dice que él llegó a la presencia de Jesús? Dice que cuando él llegó a la presencia de Jesús, él se postró ante él. Yo me encantaría saber quién fue el que dijo a ese leproso que Jesús no podía limpiar. Nunca se hizo la pregunta, ¿cómo supo? ¿Cómo supo Pedro que él era el Cristo? ¿Cómo supo? Pero cuando vos sabes algo, detrás de eso viene algo. Porque Jesús le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Porque esto te lo reveló mi Padre. Y sobre Pedro edificó una iglesia que le dio de comer al mendigo. Sobre Pedro edificó una iglesia que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3.000. Sobre Pedro edificó una iglesia que enseñó a mantener a la viuda. Sobre Pedro edificó la iglesia que tenemos hoy. 2000 y pico de años después. Es porque él estuvo revelación. Entonces dijiste lo importante de la revelación. Dice que ese leproso llegó ante la presencia de Jesús y se postró ante él. Llegó a la presencia de Jesús y lo dejó todo. Le dijo, Señor, todo lo que soy es este hombre con lepra. No soy más nada. No soy más nada que lo que está derramado ante ti. Y a veces lo que nos falta es lo que le faltaba a Naamán. Decir, Señor, sí, iré al agua, Padre, ahí dejaré, Señor, el rencor. Ahí dejaré el odio, ahí dejaré lo que me pasó cuando era chico. Ahí dejaré el abuso, Señor amado. Padre, ahí dejaré, Señor amado, lo que hoy entiendo que está mal. Padre, ahí dejaré la arrogancia, ahí dejaré el mal humor, el carácter. Ahí dejaré, Señor amado, para que tú puedas restaurarme y hacerme una nueva persona. Pero hasta que eso no suceda, nuestra vida no va a ser igual. Va a ser la misma, perdón. Ahora, cuando nosotros le damos al Señor eso, ahí nuestra vida cambia. ¿Y querés que te diga un secreto? Cambia contra todo pronóstico. Porque el rey lo manda. El rey dice, andá y habla con el otro rey. Y el otro rey dice, ¿quién soy yo? Para dar vida o para matar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? De ahí Eliseo intercede y dice, mandá. ¿Cuánto hace que no intercedes en la preocupación de alguien? ¿Cuánto hace que no intercedes en la necesidad de nadie? ¿Cuánto hace que no intercedemos en la preocupación? ¿Sabes qué? Yo he visto muchas veces, y lo digo no con alegría, he visto muchas veces decir, y lo viví, me tocó entrar a las aguas para perdonar eso. Lo viví yo mismo. Gente que te dice, che, ¿qué te pasa? Qué mal que te veo. Contame que voy a orar, porque yo soy un hombre, es una cosa tremenda, yo soy un varón de oración, que vos no sabés frente a quién está parado, Igual le contás, ¿qué te pasa? Me está pasando esto con mis hijos, me está pasando lo otro. A los 2 días, lo sabe toda la iglesia. Entonces vos decís, ahora como así. Entonces más que llevarte al agua te sumerges en el barro. Porque ya que estás con el barro hasta acá, te lo dejas acá, te quedas solo en la nariz. Te pones una manguerita como un capincho, ¿viste? Para arriba. Saco un poquito la cabeza y tomo un poquito de aire y sigo viniendo. Me ha pasado. Entonces no ayudamos a nadie, no intercedemos para bien. Tenemos que ser sabios, tenemos que interceder para bien.
Cuando mi hermano tiene un problema y me lo cuenta, no se lo digo a nadie. A nadie. Mirá que a mí me cuentan cosas. A veces llego y Laura me dice, ¿y qué decía? Le digo, Laura, y ya es como un código. ¿No? Le digo, Laura, la verdad que no te puedo contar. A veces yo le digo, Laura, ¿qué te dijo fulana? Y me dice, la verdad que no te puedo contar. Y yo le digo, estás vengando, ¿eh? Ahora sí me la vas a matar. Dice, no, la verdad que no te puedo contar. Dice, es una cosa de mujer. Tenemos que aprender a respetar a la gente. Tenemos que tener respeto. Tenemos que aprender a escuchar. A mí me cuesta pila escuchar. Me cuesta un montón. A veces Laura me está hablando y yo me está diciendo y yo digo, sí. Sí. Y después me dice, ¿vos estás escuchando? Le hago un más, ¿viste? Después no más. Pero ¿cuánto va? Igual unos 401. Y nos pasa. Pero no, debemos aprender a interceder por el otro. Tu problema tiene que ser mi problema. Tu hermano tiene que ser mi hermano. Tu hijo se tiene que convertir en mi hijo. ¿Sabes qué? Yo cuando oro por el grupo de varones, no sé si alguno escuchó la oración alguna vez, yo siempre digo, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero en esta hora te pido que tú me guíes en relación a orar por la situación de esta familia. Padre, toma la situación de esta familia, sea económica o sea de mundo que sea. Porque es nuestro deber, Dios. Somos llamados a interceder unos por otros. Y dice que cuando este hombre fue a las aguas, ¿no? Dice que entró una y otra y otra y otra vez y ahí fue dejando todas las impurezas que habían en su vida. Ahí fue dejando lo que lo tenía detenido. Ahí fue dejando el lepra que lo tenía sujeto a estar mal con su familia. Y a mí me gusta mucho pensar, por una cuestión personal, ¿no? ¿Cómo habrá sido la vida después de que este hombre se presentó ante Jesús y le dijo, Señor, yo sé que puedes sanarme? Dice que el Señor lo tocó. Cuando yo toco a alguien, genero un vínculo de confianza. Amén. Si yo voy al fondo, y hablo de los que más conozco, ¿no? Si yo voy al fondo y abrazo a Ismael, yo genero un vínculo de confianza. Amén. Yo le digo, Ismael, va a estar todo bien. Esta situación va a pasar. Nando me ha abrazado muchas veces. O situaciones que han habido en mi hogar. Amén. Y muchas veces me ha dicho, tranquilo, esta situación va a pasar. Amén. Eso te genera un vínculo de paz, de confianza. Amén. Pero yo quiero pensar en cómo habrá sido la vida de este hombre después. Cómo renacen los sueños de alguien cuando conoce a Jesús. Pero no es solo conocerle, es postrarse ante Él. Es decirle, Señor, hazlo. Por favor, hazlo. Ya no quiero seguir viviendo así. No quiero ser este alcohólico. No quiero ser este hombre violento. No quiero ser esta mujer, Señor amado Padre. Cambia la realidad que estoy viviendo. No es solo llegar y postrarme ante Él, porque con eso nada va a pasar. Tiene que haber un cambio de actitud en mi vida. Por eso que estaba diciendo hace un momento, que a veces oramos mucho y no actuamos. A veces tenemos que orar mucho menos de lo que oramos y entregar mucho más de lo que somos. A veces es mejor orar menos y decir, Señor, sácame la arrogancia. Arráncala de mí, Padre. Arranca este mal genio, Señor amado, que me levanto todas las mañanas. Arráncalo. Señor, yo soy una persona cuando me canso me entra el mal humor. Yo si estoy cansado, soy bravísimo. ¿Y saben qué? Yo me doy cuenta. Entonces yo cuando estoy bien malhumorado digo, Señor, este es el momento donde yo necesito ver tu gloria. Ahora, Padre. Ahora lo necesito. No dentro de mañana y después que duermo 8 horas. Ahora, Padre. Y allá viene Zoe, se me cuelga por un lado, por el otro. Y allá viene Laura, que allá vienen 4 o 5 empleados que tenemos. Soy psicólogo también, aguanto los problemas de todo. Me dice, los invito a ir 40 veces a la iglesia, van un día, saben como Superman, ¿viste? Para casar a ella y vienen el culto. Es como cada verde que sabe lo que es, ¿no? Pero ¿sabés qué? A eso fuimos llamados. No podemos dejar de orar, ni de contar lo que me contaron, sino que tengo que usarlo como Dios me enseña para orar. Tengo que usarlo como Dios me enseña para que Él conozca a este Dios. Como esta muchacha le dijo, a mí me sorprende el corazón de esta muchacha. A mí me sorprende el corazón de ella. Ella era esclava. Y a veces pagando no queremos hacer nada. No, está loco, me lo junto por acá, me mando 40 mensajes. Chateo un rato, después miro otro poco el teléfono, me miro 4 todos 5.
esposo de los otros y después voy a darlo de vuelta a la uno. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos dio. Si tenés un trabajo, cuidado, Dios te lo dio. Yo mi trabajo lo cuido, la verdad. A veces lo cuido hasta por demás. Pero yo de mi trabajo ayudo a todo el mundo. Y no voy a entrar en detalle de eso ni voy a decir, pero ayudo a todo el mundo. Todos los muchachos que trabajan en casa han venido y nos han dicho, o sea que cuando venimos vamos a comprar una moto. ¿Cómo la puedes pagar? Todos los que trabajan en casa tienen vehículos. Y a todos los hemos ayudado con todo. Todos. El primero hasta el último. Ahora tenemos a Paulito, que lo conociste. Bueno, Paulito lleva 4 meses con nosotros. Y se le rompió la moto, tenía una moto. Y el Paulito venía, vamos a llevar ahí a comprar una moto. ¿Cómo la puedes pagar, Paulito? Te hago una moto. No andar, Paulito. Todos. Y todos llegan 2, 3 cotas altas, Paulito no debe nada. Todos. Porque Dios nos ha dado. Y nos ha dado una abundancia. Y sabés que la siembra no es elección. No es yo estar aquí en a este sabe qué, si tiene hambre en la casa no le damos nada. La siembra no es una elección, hermana. La siembra es con misericordia. Amén. Es como hizo esta joven, llena de misericordia. Ella veía un hogar herido, un hogar partido en dos por una enfermedad que lo afectó y lo quebró, lo desarmó. Ella veía a una mujer angustiada por su marido. Cada vez que le servía un plato de comida, un té, la mujer estaba angustiada. Y ella era movida a misericordia, el Espíritu Santo la llenaba y decía, yo no puedo ver más esta situación, yo voy a hablar, yo voy a testificar de lo que es capaz Dios de hacer en mi vida, lo puede hacer en la vida de otros. Ella lo veía así. A veces nosotros queremos direccionar todo, pero la Biblia dice que recogerás según tu siembra. Tu siembra. Eso está en Corintios 9, ¿no? Segunda de Corintios, primera de Corintios 9. Dice que cosecharás según tu siembra. Y dice que el que coseche escasamente va a recoger ¿cómo? Escasamente. Acá. Dígalo de vuelta. Dice que está al lado. Aprende a cosechar. Ahora ese sí, no coseché solo en los tiempos buenos, ¿viste? Cosechar también en los tiempos malos. Cosechar en los tiempos difíciles también. Cosechar en los tiempos difíciles también. Un día yo estaba en una situación sumergido mal. Pero mal de verdad. Y el Señor movió ahí una persona como profeta y viene y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que traer un mensaje de parte de Dios. Digo, diga, Omar. Y dice, de la situación que estás vas a salir. Y Dios me dijo que te diga por qué también. Le digo, ¿por qué? Dice, porque estando mal, ayudaste igual a una persona. Y la ayudaste mucho. Y Dios vio eso en tu corazón y dice que ahora te lo va a multiplicar. Porque multiplicación tiene que haber. Amén. Es mentira que no va a haber multiplicación. Tiene que haber en todas las áreas. Porque cuando Jesús predicó y dio la parábola de la semilla, Él dijo, se multiplicará al 100, al 70 y al 30. Así que si estás multiplicado al 0, empezá a mirar la cosecha, que algo estás haciendo mal. Empezá a sacudir que la semilla empieza a dar fruto, porque no puede ser que estés en 0. Tenés que estar en un mínimo de 30. Ese es el escalón para decir, crezco como hijo de Dios, crezco como persona, crezco como marido, crezco como hijo, crezco como hermano en la iglesia, crezco como trabajador en mi trabajo. Ahora es el tiempo que se viene a dar fruto y el fruto se ve. Amén, gloria a Dios. Dice que este hombre Naamán volvió. Luego de obtener su milagro. No cerró el bolsillo, sino que dice que volvió. Dice que él volvió a darle. El varón de Dios no lo quiso tomar. Pero él volvió. No era un hombre escaso. Y no había salido con pocas cosas para dar. Saben que estuve indagando un poquito y era como $1,5 millones de dólares que había llevado. Y ahí también nos habla de la tentación. Hay que estar enfrente a eso y decir no. Ahí me toca a mí. Hay que estar enfrente a esa tentación y decir no. Dios lo hizo con misericordia. ¿Sabes qué? Yo creo que Naamán, que a Eliseo le faltó decirle, Dios lo hizo, ¿sabes por qué, Naamán? ¿Por qué? Porque tenés una sierva en tu casa. Tenés a alguien que no se guardó el milagro. Tenés a alguien que no escondió la semilla. Tenés a alguien que la cultivó en los secretos, en las noches, en su cuarto, y que la puso enfrente tuyo. Y te dijo, ¿sabes qué? Tu familia es mi reina.
Fue alguien que hizo eso, hizo más que eso. Y a veces ni eso queremos hacer, porque no nos cae en gracia una cosa o otra. No, a veces queremos direccionar todo, tanto que terminamos hablando de él. A veces queremos hacer tan poco que no llegamos ni al toque mínimo, ni al 30. Tenemos que terminar las etapas de nuestra vida espiritual, tenemos que terminar las metas, tenemos que irnos más allá. ¿Saben que la otra vuelta prediqué en otra iglesia hace un tiempito atrás? Y hablé de la misma palabra, del que siga escasamente recoge escasamente. ¿Saben qué? Nosotros, siempre hay alguno, ¿no? Que te sale, ¿no? Y también, hermano, dice, y que subió una camioneta que anda. Claro. Sí, sí. Y le digo, ¿querés que te diga la verdad? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo iba borracho. Y cuando yo empecé a sembrar, pisaba un caramelo y te decía qué sabor era. Digo, del agujero que tenía en el zapato. La iglesia siempre me quedó enfrente. Yo me convertí enfrente a mi casa, en la iglesia de enfrente, y hace 17 años y voy a la misma iglesia. Yo nunca anduve buscando otros ríos, otras corrientes que gritaran o que hicieran. Y he estado en muy diferentes lugares. He estado en diferentes países. He predicado en la iglesia con 300, 500 personas. He predicado en campañas con 1000 personas. De esas campañas han caído 17, 18 familias enteras en la iglesia. Y al tiempo vos hablas con el pastor y te dice, ¿cómo anda? ¿Y queda ahí de aquella gente? No, ¿sabe qué? Qué pena, pastor, y se queda solo una familia. Y a veces te dicen ninguna. Buscan otras corrientes de agua. Y después terminan que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Porque Dios te manda a un lugar. Y Dios te pone en un lugar. Dios a veces te mueve de un lugar a otro. No estoy diciendo que eso no pueda suceder. Dios es el que pone y el que saca. Pero Dios es Dios. Y lo hace por tu bien y por el mío. A mí, yo para irme de mi lugar me tiene que decir Dios. Y atravesamos situaciones muy tristes. Elena, yo tengo mucha confianza en ella, le he contado. Me ha apoyado en oración en diferentes tiempos. Hemos estado meses orando con Elena por situaciones hasta que Dios habló. A veces nos apuramos, ¿viste? Y no escuchamos al que tenemos al lado, no escuchamos a uno y no escuchamos al otro. Y a veces el más difícil que se nos hace para escuchar es el que vive conmigo. A veces el más difícil que se nos hace escuchar es mi esposa. A veces el que menos quiero escuchar es a mi marido. Es el que menos quiero escuchar. Pero a veces Dios habla a través de él también. Dios no viene acá y habla solo a través de mí. Dios habla a través de ella. Dios puede hablar a través tuyo. Dios puede hablar a través tuyo. Daniel. Amén, Daniel. Dios va a hablar a través tuyo. Dios quiere hablar a través tuyo. Dios va a cambiar la realidad. Lo va a cambiar. Pero el tema que yo tengo que ir al agua. A veces queremos que Dios cambie todo y no queremos entrar al agua ni una vez. Ahí te tuvo que entrar siempre. Que te tuvo que entrar y decir, ¿sabes qué? En esta primera sanguchía me voy a sacar esta arrogancia. Ahora en esta otra me voy a sacar el que me creo que soy. Ahora en esta otra me voy a sacar el creerme que puedo llevar gente a mi casa y tratarla como quiero, porque son mis empleados, son... Y a veces creemos que podemos actuar así. Y Dios a veces nos manda una y otra vez a que nos zambullan en el río de ese tiempo, para encontrar refrigerio, para el tiempo venidero. Me encanta la historia del esposo que se postró ante Jesús. Y me encanta pensar que después conoció a una mujer y que la enamoró. Y que cuando ella le preguntó, y dije, oye, ¿ya te vos qué era? Y yo era leproso, ¿viste? Andaba mañana por todo, ¿verdad? Llegaban a las 2 a las 3 de la mañana, a veces me tocaba dormir contra un pino y dormía. A veces me tocaba dormir en una casa así y me dormía. Pero vos me estás hablando en serio, sí, estoy hablando en serio. Después conocí una morocha ahí encantadora y terminó que empezamos a ir a la iglesia juntos, ¿viste? Y Dios me arrancó la lepra ahí. Y así es la historia de cada uno. ¿O conocés alguna diferente? Así es la historia de todos. Fíjate en el momento que llegó Jesús a la vida de Pedro. En el peor momento. En el momento que Pedro más lo necesitaba.
En el momento que Pedro estaba quebrado económicamente, que no sacaba ni un mísero pescadito del alma. Y ahí llegó Jesús. ¿Qué momento es este en tu vida? Estamos a fin de año, ¿no? Sí. Ahí me toca el balance la semana que viene. Y todo me toca un balance. Me toca el balance espiritual. Señor, ¿qué hice este año para vos? Amén. Señor, ¿cuántas veces fui fiel con mi dinero? No voy a hablar de nadie, porque yo conozco a Marco que se metan la mano en la bolsillo y que equivocado reprenden al diablo ahí. ¡Ahí de acá! ¿Cómo te vas a meter todos mis pesos, Satanás? En amor de Jesús están estas 5 moneditas. Yo conozco hermanos que son así. Y miren que no viene a hablar de dar. Viene a hablar de que hay que entrar al agua. Viene a hablar de que hay que orar menos y entregar más. Amén. Viene a hablar de que hay que orar menos y entregar más. Hay que hablar menos y hacer más. Pero en eso entra todo el conjunto de cosas. Y una de lo que más nos duele es la plata. Una de lo que más nos duele es la plata. Yo soy una persona, o al menos me considero bastante desprendido. Pero he pasado muy mal. Yo he tenido mucha necesidad de muchas cosas. Y hoy veo una gran abundancia. ¿Y saben qué? Te voy a dar un secreto. Cuando nosotros empezamos a dar, nosotros empezamos a prosperar. Amén. Y cuando nosotros empezamos a dar, la siembra empezó a ser tanta. Escúcheme bien, presta atención. Habrá subido no solo físico, sino espiritual. Cuando nosotros empezamos a sembrar, empezamos a decir, Laura, vamos a ayudar a fulano en un techo. Laura, vamos a ayudar a fulano en un piso. Laura, viste que la viejita no tiene baño. Laura, vamos a ayudar a Mengano que quiere una bicicleta. Laura, vamos a llevarle unos reyes fulanitos. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, me tocó tocar a un empleado para que me ayude a recoger la siembra. Y cuando seguimos, me tocó tomar otro para recoger más siembra. Y cuando seguimos, me tocó tomar otro para recoger más siembra. Y cuando seguimos, me tocó tomar otro para recoger la siembra. ¿Y sabés por qué? Porque Dios dice que no va a faltar semilla en tu cementerio. Sí, No va a faltar. Amén. No va a faltar. Créeme que no va a faltar. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Sé como esa mujer que cuando el profeta llegó ante ella le dijo, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite y de harina. Fue la primer tostada, házmela a mí. ¿Sabes quién le clavó un puñal? Era la comida de sus hijos. Es para mí, mi hijo, dijo ella. Era lo que tenía para darle al hijo. Le clavó un puñal y todavía le dijo, ¿sabes qué? Cocina con la ceniza. Hacer fuego cuando se queme el fuego, que se terminó todo. Y quede la ceniza. Y va a estar como 3 horas con el calor de la ceniza tostándose. Y tu cabeza va a estar diciendo, esto es lo que tengo para mi casa. Esto es lo que tengo para mi hijo. Esto es lo último que me va quedando. Ahí Dios va a hablar. Ahí Dios va a suplir. Dios te va a dar más de lo que esperás. Amén. Pero a veces queremos ser tan escasos. A veces queremos el milagro y no volver a decirle al profeta, fui sanado, fui limpiado, toma este presente. A veces queremos irnos con el milagro y no dar ni las gracias. A veces no queremos venir y decir algo tan sencillo. Gracias, pastor, por su consejo. Gracias, mi hermano, porque me dices un buen consejo. A veces no queremos ni hacer eso. Queremos ser tan escasos que nuestra cementera está siempre sin semilla. Y mi armario está siempre sin arroz. Y mi panera está siempre con la última rodaja de pan. Y mi heladera está siempre con el mismo huevo duro adentro. Porque somos escasos. Somos escasos. Somos escasos. Pero Dios nos llamó a una vida de prosperidad. ¿Saben qué? Dios tiene lo mismo para todos. Amén. Dios no es que tenga. Dios no es que quiera que uno pase una vida de miseria y otro pase una vida de riquezas. No, Dios no quiere eso. Obvio que no todos van a poder ser lo mismo y no todos vamos a poder ser lo mismo. Pero Dios tiene una vida de prosperidad espiritual para todos. Dios quiere que todos crezcamos por lo menos hasta el reino. Amén. Es el tope mínimo. Es una pequeña porción de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Saben qué? A mí me da tristeza cómo termina esta historia. Porque el varón de Dios, Eliseo, tuvo el carácter
para resistir la tentación y para decir no. Dios dijo no. Y a veces Dios dice no, frente a diferentes cosas. A veces no tenemos el carácter, no tenemos la fuerza para decir no. Pero Jesse, un hombre que lo veía todo, salió corriendo atrás. Y qué triste salir corriendo atrás del mundo, ¿no? Porque el CEO, cuando Jesse volvió, le dijo, ¿de dónde vienes? En vez de decirle, no, mirá, ¿sabes qué? Me sentí tentado y fui atrás del varón. Y le pedí unos sacos, le pedí esto, le pedí lo otro. ¿Sabes qué? Soy joven, ¿viste? Cometí un error. Conocí un chico y bueno, me di unos besos. Y yo, vamos a pararlo acá. A veces lo encubrimos el pecado. Lo empezamos a encubrir, y a encubrir, y a encubrir, hasta que la lepra vino. Y le dijo Jesse, la lepra de la mano ya sobre ti y sobre tu generación. ¿Saben qué? Yo me pregunté varias veces, ¿por qué mi padre era borracho? ¿Por qué mi padre era borracho? ¿Por qué mis hermanos son todos alcohólicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque nadie cortó. Es porque nadie tuvo la actitud de ir al agua una y otra vez. Es porque nadie tuvo la actitud cuando pasa un año o dos de cristiano, 10, 15, seguir entrando al agua. No, yo ya entré, ya sé. Yo ya conozco, a mí no me vas a hablar de la palabra de Dios. A mí no me vas a enseñar más. ¿Sabes qué? Esta noche Dios es un hombre que no sabe leer. Yo no sé leer otra cosa que no sea la palabra. Vos me das una revista y yo no te la sé leer. Vos me das un diario y yo no te lo sé leer. Yo no fui a la escuela. Yo no fui a la escuela. A mí solo a veces me dicen, yo firmo un cheque en mi casa y Laura lo tiene que rellenar. No fui. ¿Qué querés que te diga? No fui. No me mandaron. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita de nada. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. Más constante dice. Y dice que entra y penetra, pasa el alma y las coyunturas. Y cuando vos dejas que la palabra de Dios llegue a los secretos, a los doloridos, a los que están enfermos, ahí Dios empieza a sanar de ahí para adelante. Ponete de pie esta noche. Si quiere pasar aquí adelante, siéntase en libertad y hágalo. Los músicos. Si quiere pasar aquí adelante, siéntase en libertad y paz. No tenga miedo. No tenga miedo. Y el que no lo haga como Nicodemo, ¿no? Que levantó su mano allá en lo oculto y dijo, Señor, no quiero llegar ante ti, pero sí quiero ser bendecido. Sí quiero hablar contigo y porque sé que has venido de Dios. Sé que vos tenés algo diferente para mi vida. Y dígale esta noche, cierra sus ojos y dígale, Señor,